Grabando. Buenos días. Un saludo afectuoso para todos los miembros del Consejo de Pastoral Diocesano reunidos en esta mañana de sábado ahí en Bilbao, desde este Ecuador que antes estaba claro, o decían que era sur, pero ahora ya no se sabe qué es exactamente, ¿no? Porque por un lado, primero, no estamos tan al sur, mi casa está escasamente a 10 kilómetros de la línea ecuatorial, pero es que además con todo lo que está pasando en Europa, pues parece que esa línea bien definida que dividía el mundo en dos hemisferios está cada vez más diluida, al menos en lo que a desarrollo económico se refiere y en lo que se refiere especialmente a la relación entre Latinoamérica y Europa. Me da un poco de corte hablar desde esta distancia de lo que está pasando en el País Vasco, pero bueno, me han animado y aquí estoy animado intentando hacer alguna reflexión. Espero que, aunque sea sencilla, pueda ser mínimamente valiosa en el proceso que está siguiendo ese Consejo Pastoral. Quisiera empezar hablando de la homilía del encuentro oracional del 25 de febrero de este año, en la que se puede leer lo siguiente, ¿no? Tus heridas nos han curado y con Cristo es posible que el leño viejo y seco pueda reverdecer. Se nos ofrece la posibilidad de que el odio, la violencia y la división sean vencidos por el amor, el perdón y la reconciliación. Esta frase yo creo que resume bien la aspiración de una comunidad cristiana que cree que el poder del Evangelio puede inspirar y realizar contribuciones significativas de cara a pacificar algún aspecto de este mundo tan complicado, que a veces se torna tan violento también. Todos compartimos el valor de esa llamada a ser constructores de paz, todos nos identificamos con los principios básicos de la doctrina social, a saber, que la dignidad de la persona creada a imagen de Dios y el respeto a su libertad son aspectos centrales en el modo en la que tenemos que relacionarnos y en cómo tenemos que vernos y querernos ver a nosotros mismos en el horizonte de un ideal ético. Que lo mucho que hemos recibido de la comunidad nos compromete también con la construcción de un mundo renovado y un orden social que asegure las oportunidades de una vida digna para todos. Y mientras nos mantenemos en el nivel de los criterios y principios generales, pues nos mantenemos unidos. Pero cuando descendemos a iluminar situaciones y problemas concretos en los que hay diferentes opiniones, la bella llamada a construir una sociedad reconciliada se complica, tornándose en un complejo desafío. Entonces surge la pregunta, ¿qué capacidad tiene la fe común para ayudarnos a consensuar un juicio ético compartido en una situación en la que hay diferentes opiniones, en la que hay mucha diversidad e incluso confrontación? Sobre todo, ¿y qué capacidad tiene la fe común para ayudarnos a definir propuestas acerca de cómo deberíamos situarnos y actuar como comunidad para contribuir a una sociedad vasca más reconciliada? La diversidad de lecturas y propuestas en sí misma no debería percibirse como un problema, porque puede ser también riqueza, ¿no? Pero la imposibilidad de llegar a acuerdos significativos sí vendría a demostrar que las diferencias en concepciones de país y de futuro se diluyen fundamentalmente el poder orientador de la fe, es decir, que la fe no tiene poder para ayudarnos a pensar en algunas cosas fundamentales de manera diferente, y eso sería un fracaso importante que tenemos, creo yo, que evitar y que podemos evitar. Entiendo que lo que se pide hoy, lo que se me pide no es presentar una propuesta sin aristas, porque cualquier reflexión significativa sin duda puede estar abierta a la controversia y a las discrepancias. Yo creo que todas las reflexiones son situadas y la mía quiere explicitar de entrada la perspectiva concreta en la que me voy a situar hoy. La sensibilidad de muchas víctimas se refleja bien, me parece, en el comentario que me compartía una amiga que sufrió en su momento un intento de atentado y que el pasado mes de mayo me escribía lo siguiente. Parece que ahora la historia se nos olvida, me decía, o se nos quiere hacer olvidar, pero te aseguro que la energía que me quede la voy a invertir en seguir reivindicando memoria, dignidad y justicia. Y ella misma decía, sí, ya sé que suena a lema de derechona, pero son 3 palabras de valor incalculable para comprender lo que ha sido la historia de este país en los últimos 40 años e imprescindibles para no tratar de hacer borrón y cuenta nueva en aras de una falsa convivencia.
El sufrimiento existió y habrá que reconocerlo para poder construir una sociedad sobre la base de la verdad. Hasta aquí las palabras de mi amiga. Sin querer sacralizar estas palabras, la clave de lo que viene a continuación está muy influida por lo que me parece que es la experiencia que está detrás de este texto que he leído y lo que me parece también que es una llamada de Dios que percibo en este modo interpelador y fuerte de expresión. Respecto al formato de mi reflexión, yo creo que la distancia física del País Vasco en estos momentos y la limitación del tiempo de que disponemos parecen sugerir, o al menos me han invitado a mí a hacer más que una reflexión ambiciosa, a conformarse con señalar algunos criterios y pensamientos que me parecen importantes y que quiero compartir con vosotros. Y aquí van, numerados del 1 al 8 y presentados de modo bastante conciso. Primero se titula El trabajo de reconciliación supone asumir riesgos. Yo creo que en materia de pacificación y reconciliación, en un contexto conflictivo y plural, no hay reflexión neutra y mucho menos propuestas o actuaciones que vayan a recibir el aplauso de todos. Y contra lo que podría pensarse, el trabajo de la paz es a menudo controvertido y sus protagonistas se tornan signos de contradicción. Y en este sentido, la figura de Cristo no es sino la primera que viene a la mente en un largo listado de creyentes que han sufrido porque sus palabras y acciones, deseando pacificar, han creado tensiones y han sido interpretadas como causa de división. Esta es la experiencia de muchos de aquellos a los que el documento de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida llama a los, abro comillas, mártires que con valentía han perseverado en la promoción de los derechos de las personas, que fueron agudos en el discernimiento crítico de la realidad, de la enseñanza social de la Iglesia y creíbles también por el testimonio coherente de sus vidas. Muchos de ellos que ahora se valoran así fueron, sin embargo, personas que fueron percibidas como enemigos incluso, por mucha gente cuyos intereses se vio afectado por lo que decían y por lo que hacían. Segundo, me parece que hay una legítima diversidad de criterios y subrayados en la situación en la que nos encontramos y en los criterios que se pueden presentar. En nuestro contexto existen desde luego relatos ilegítimos de lo que ha sucedido, todos aquellos que tienden a justificar la violencia inhumana que han vivido muchas personas, pero también debemos reconocer que existe una legítima pluralidad de interpretaciones a la hora de explicar lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando. Por eso, cualquier esfuerzo reconciliador requiere, a mi juicio, la aceptación serena de esas discrepancias legítimas en la reflexión y en la identificación de los criterios éticos aplicables a nuestra situación actual. Específicamente habrá serias discrepancias y seguramente inevitables en la caracterización de los motivos históricos que han generado la historia de conculcación de derechos humanos básicos que hemos venido padeciendo. Tercero, reconocer las propias inclinaciones políticas y relativizarlas. Estas reflexiones previas se traducen en una disposición concreta y muy práctica, el deseo de escuchar de manera particular y con particular atención la perspectiva y las razones de los que piensan distinto. Y para lograrlo y como ejercicio preparatorio, me atrevo a proponer que a todos nos conviene reconocer la importancia de las propias inclinaciones políticas, y ello porque necesitamos controlar mejor sus efectos de cara a aceptar el necesario descentramiento que requiere cualquier contribución a la reconciliación. El que no pueda tomar distancia de sus opiniones políticas, realmente yo creo que va a estar muy limitado en su capacidad de hacer aportaciones interesantes en esto que queremos lograr desde la fe y desde este deseo de construir una sociedad reconciliada y renovada. Cuarto, combatir el olvido. La reconciliación no puede construirse sobre el olvido de lo que ha sucedido, y en la interpretación de lo sucedido se debe reconocer un espacio central al daño que la violencia injustamente ejercida y la importancia del daño causado. Todas las víctimas son merecedoras del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y es ampliamente asumido que esa reflexión tiene aplicación directa, por supuesto, a las víctimas de ETA, esto lo reconoce todo el mundo, creo yo ahora, y por extensión también a los asesinatos y a las torturas promovidas por grupos que estaban vinculados directa o indirectamente al Estado. Pero resulta más complejo, me parece, responder a la pregunta de hasta dónde echamos para atrás la moviola de la historia, la moviola de la memoria. Por ejemplo,
En esta llamada a combatir el olvido se debe incluir toda la violencia posguerra civil que se describe en el tremendo libro de Marino Gallerra, Malditos seáis, no me avergoncé del Evangelio. O tal vez ese capítulo es un capítulo ya cerrado y debemos concentrarnos en una historia más reciente de los últimos 40 o 50 años. Y en este caso, ¿cuál será el criterio para reivindicar una memoria y justificar un olvido de acontecimientos anteriores? Quinto, esforzarse por consensuar una verdad compartida. El ejercicio de memoria tiene como finalidad establecer una verdad suficientemente compartida sobre lo que ha sucedido, sobre su significado humano e implicaciones éticas, de cara a iluminar nuestra convivencia presente o futura. Pero como ya hemos dicho, la unanimidad total no va a ser posible. Y debemos aspirar, sin embargo, a buscar amplios consensos, en todo caso, consensos siempre compatibles con la defensa de principios básicos de humanidad. Sexto, asumir las propias responsabilidades. Esta verdad compartida sería la base para poder decantar responsabilidades específicas de personas y grupos diversos, el carácter de las mismas y así como cuáles debieran ser en cada caso las reparaciones necesarias. Y aquí también los cristianos creo que debemos discernir nuestra propia responsabilidad personal y comunitaria en esta historia de violencia que se ha prolongado demasiado tiempo. Y debemos preguntarnos si por acción u omisión la comunidad cristiana ha podido prolongar de algún modo la historia de dolor y sufrimiento. Séptimo, la generosidad en la búsqueda de soluciones a cuestiones pendientes. Sobre la base de los principios anteriores y respetando siempre el marco legal y los procesos legales y los procedimientos establecidos en las diferentes leyes que rigen nuestra convivencia hoy, yo creo que es posible definir cursos de acción que faciliten bases sólidas para un nuevo modo de convivencia en que podamos superar la filosofía del ojo por ojo y diente por diente. Y en este aspecto el tema de los presos es muy importante. La filosofía que dice que se pudran en la cárcel no es compatible con el cristianismo, por muy extendida que pueda estar como reacción humana y comprensible también desde ese punto de vista. No se trata de olvidar o de cerrar en falso heridas abiertas, excluyendo de entrada la posibilidad de una amnistía total o nada parecido. Sin embargo, el margen para adoptar cursos de acción conciliadores respetuosos con el derecho y con los principios señalados anteriormente es bastante amplio. La cuestión de los presos gravemente enfermos y todos los debates que se vienen planteando en torno a este punto es particularmente significativa. Sería bueno poder evitar cualquier planteamiento dominado por el revanchismo, por el interés meramente electoral o por la promoción de una determinada agenda política cuando se trata de derechos humanos y de aceptar prácticas habituales en otro tipo de presos. Octavo, una lección para el futuro, el respeto a la diversidad. De todo lo vivido, creo que se deduce a mi juicio una importante lección respecto a nuestro modo de promover proyectos políticos. Su defensa no puede realizarse de cualquier manera. Algunos consideran, por ejemplo, que la defensa violenta de un determinado proyecto lo contamina y lo deslegitima éticamente y de manera definitiva. Yo no me atrevería a decir eso con esas palabras, quisiera matizar, y creo que se puede matizar un poco más. Una determinada visión de país puede ser defendible como una opción más en el juego democrático, pero el modo de defender ese proyecto, digamos históricamente contaminado, debe, en mi opinión, ser particularmente cuidadoso con las formas. No se trata solo de evitar volver a las andadas o regresar a fórmulas de coacción y terrorismo. También es lógico el recelo de muchos sobre modos quizá menos burdos de imposición, tanto en forma como en contenido, pero que serían legítimos si estuvieran respaldados por consensos suficientes, pero que hoy por hoy pueden generar un profundo rechazo en un amplio sector de la población vasca. A mi juicio, el reto de cualquier proyecto político fuerte que se proponga un cambio importante sobre el status quo actual es el modo como se sitúa ante el reto del pluralismo. Nuestra diversidad ideológica y política requiere atención cuidadosa a las formas y a los ritmos de los procesos sociales. Y la historia de intento de imposición que hemos vivido creo que pide lo que la ponencia de convivencia aprobada el pasado mes de julio en el Parlamento Vasco denomina un, comillas, compromiso democrático con la pluralidad de la sociedad vasca y un compromiso democrático con la palabra, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.
Me parece que llegó la hora de que renunciemos a la filosofía de la imposición y la sustituyamos por el laborioso esfuerzo de buscar consensos suficientes para respaldar proyectos políticos de cambios significativos. Muchos consideran, seguramente con alguna razón, que lo que estoy proponiendo es una bella idea, pero más bien angelical, y que lo que viene es una dura lucha en la que se van a enfrentar visiones antagónicas. Pero para mí no se trata de un planteamiento necesariamente idealista, lo que estoy diciendo, sino del antídoto que nos podría curar de los males que resultan de un modo peligroso e inhumano de entender el proyecto político y la confrontación política y el futuro de nuestro país. Una forma de entender todo esto que ha tenido y creo que todavía sigue teniendo demasiados defensores entre nosotros. Desde Quito, buen día y buen trabajo a todos. Un abrazo.